lado y empieza la acción de la segunda caída. Pero me gustaría quitarle los sabrosos. Usted no espera el principio de esta fantástica lucha libre. Ya le tocará luchar ese conmigo y vas a ver cómo lo pongo. Los Tigres del Ring es un serial producido entre 1956 y 1957 y que en algún momento los estudios América decidieron pegar episodios de 3 en 3 para hacer películas. Porque en la audiencia mexicana empezaba a existir un ferviente aumento de la afición a la lucha libre como un entretenimiento que se podía disfrutar desde la pantalla grande. Los Tigres del Ring está protagonizada, porque de verdad aquí aparece toda la generación de luchadores de su momento, desde Alex Romano, el Gladiador, Gonzalo Flores García, el Bulldog, Salvador González Reynoso, Gustavo Segura, la Momia, Natanael León, que sería un personaje muy recurrente en las historias, sobre todo las de Capulina, como un villano o antagonista, el Murciélago González, Enrique Llanes, Dorrell Dixon, Suguicito, Alejandro Cruz como Black Shadow, el Tuerto, el Zarco, el Chacal, y actores como Quintín Bulnes, Patricia Nieto, Sara Wash, Marta Elena Cervantes, Elvira Quintana, Miguel Manzano, Arturo Martínez, Rodolfo Landa, Wolf Rubinskis y Crocs Alvarado, en una historia de misterio en torno a una arena de lucha libre y una herencia generacional del pancracio mexicano. Pierdo la lucha estúpidamente por este trancazo en el codo y no tengo derecho a que me atienda el médico. Pase si quiere, veré qué puedo hacer por usted. Que tenemos aquí un hombre muerto. Hay que entender que para finales de los años 50, el modelo de estudios de cine en México ya estaba muy en decadencia. Muchos de los estudios importantes, medianos por así decirlo, ya no estaban dando el rendimiento que se requería para sostenerse económicamente. Y terminaron quedando como los dos principales de la industria, tanto los estudios Churubusco y los estudios América. Los estudios Churubusco quedaban reservados para las grandes producciones. Básicamente ahí se concentraba toda la crema innata del cine mexicano que ya hemos explorado en episodios anteriores, ¿no? Los Bracho, los Gabaldón, los Fernández, los Rodríguez y todas las luminarias que conocemos y que tienen el prestigio que les atribuimos hasta la fecha. Pero por el otro lado estaban los estudios América. Y los estudios América tienen la importancia de ser como ese pequeño refugio para el que quería experimentar o podía contar historias un poco más simples o con menos recursos, pero con la estabilidad suficiente como para dar algún producto interesante. En este caso, los estudios América generalmente eran utilizados para los seriales de cine, porque a partir de ahí es que muchos otros cineastas nuevos es que salieron. Pero ¿quién podía tener interés en asesinar a un desconocido? A un herrero. Alguien que hubiera apostado una considerable cantidad en su contra. Un elemento más que tiene que formar parte necesaria del cine de luchadores es el ambiente de misterio. Y esto no es solamente por ser un recurso narrativo efectivo, porque finalmente ya sabemos que existen los buenos, que existen los malos, que los malos tienen un propósito que están persiguiendo y que el bueno tratará de impedir. Sería muy llano y muy abierto que pues simplemente llega el bueno, descubre la trama del malo, pelea contra el malo y le gana. Pero digamos que para darle un poco más de emoción a la historia, se necesita tener un misterio, no saber quién fue quien hizo qué. En este caso, la historia de dos hijos de un luchador que retoman sus pasos y que tienen que descubrir un misterio del que no tenían ni idea. Rafael no está capacitado para enfrentarse a un luchador como el Bronco. Para eso he pagado la mejor educación a mis hijos. Para que terminen como terminó su padre. Pareciera que no es tan relevante, de no ser porque hay ciertos detalles dentro de la historia, dentro de la forma de realizar la historia, que sí parecen muy aportados o muy vinculados a él. Y la historia del campeón sin corona, que es una historia de boxeo, maneja la idea de entender la vida del boxeador mexicano promedio dentro y fuera del ring. Aquí lo que hace, o lo que puede ser que aportó, esta forma de meter la cámara al ring para entender y sentir cómo es la experiencia del luchador encima del cuadrilátero.
A diferencia de las películas anteriores que vimos, ¿no? La Sombra Vengadora, El Enmascarado de Plata, aquí retomamos esta parte del luchador como parte de la vida cotidiana, mucho más cercano a lo que fue Huracán Ramírez, pero con este giro más policíaco detectivesco. Tenemos una historia que se basa más en los hechos y en la forma en la que vas construyendo en la mente de la audiencia las cosas, que en la espectacularidad que vas a encontrar en una producción de mucho presupuesto. Inclusive este afán de señalar a un público universitario, de hecho vean estas escenas hermosísimas en una falsa CEU, nos está dando guiños de algo que ya estaba sucediendo en la industria cinematográfica y de lo que ya se estaba tratando de solucionar como parte de una de las muchas problemáticas que estaba teniendo la industria del cine mexicano. Después de 20 años de estar haciendo cine para un tipo de público, para un tipo de personas, la industria no se dio cuenta que mucho de su público ya estaba envejeciendo y que estaba surgiendo una nueva audiencia. Y esa nueva audiencia no estaba yendo a ver las películas que ya están acostumbrados a ver los papás de estos mismos chavos. Parte del cine mexicano de los años 40 y 50 era un cine enfocado a una clase trabajadora y que creció gracias al milagro mexicano. Los hijos de estas nuevas clases medias son gente que ya estaba aspirando a estudiar, que se estaban preparando como profesionistas, que ya estaban formando parte de una nueva clase media y que obviamente sus intereses ya no iban a estar en las películas de charros, ya no iban a estar interesados en las películas de pobres de vecindad, sino que iban a estar apelando a otro tipo de intereses. Por eso hay un énfasis en decir, este es el tigre universitario. Aquí están los universitarios apoyando a uno de los suyos. Y es una forma en la que la industria de cierta forma nos está diciendo, oigan, pelen a estos chavos porque si no nos vamos a quedar sin negocio. No podemos seguir dependiendo de los mismos de antes porque pues las salas de cine no se están llenando. Esta película, Los Tigres del Ring, no es una película superficial. Ya nos está hablando de cómo la industria trata de adaptarse a un cambio generacional y de cómo las historias del cine se tienen que adaptar a ese cambio generacional. Por eso también en un futuro remoto para esta película y también para este canal, empezaron a surgir estas películas de adolescentes, estas películas de cantantes de rock and roll, estas películas que apelaban a estos nuevos jóvenes con unos intereses mucho más, digamos que divertidos, mucho más alegres, desinteresados, vamos, como cualquier adolescente lo es, y conformarían la nueva estructura de las películas mexicanas. Uno de los actores que más reconocimiento merecen, sobre todo por este tipo de películas, es Paul Rubinsky. No solo porque él era una persona que empezó como un actor secundario, como un actor incidental, y que fue creciendo dentro de la industria, haciendo personajes bastante controvertidos en cierto punto, por ser un villano muy efectivo. Un antagonista con una personalidad arrogante y con mucha violencia en su forma de actuar, en su físico y en su forma de dirigirse hacia las personas. Crea al villano del cine de luchadores perfecto. Lo interesante aquí es ver cómo este villano va evolucionando y va teniendo un desarrollo de personaje bastante bien construido. Encaja en muchos de los productos cinematográficos que estaremos viendo a partir de este momento. Por eso también es interesante ver cómo estas películas desarrollaron una estructura que va a ser muy importante para el cine de luchadores a futuro. Los Tigres del Ring es una película que mantiene un ritmo constante, pero porque va construyendo un misterio tras otro. Y esto es algo que alguien aprovecharía para hacer ya, ahora sí, largometrajes sobre luchadores y sus aventuras en la lucha del bien contra el mal. Amárrense los cinturones, compren sus palomitas, porque ahora sí vamos a hablar del luchador de luchadores, el Santo.